Este año ya tenemos disponible para casi la mayoría de los navegadores, a excepción de Firefox, la posibilidad de correr animaciones a partir de comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en este tutorial dos tipos de comportamientos. El primero es a través de lo que le llamamos view, es decir, conforme nos acerquemos a un elemento o nos alejemos a él, vamos a ejecutar una animación. Entonces vamos a realizar este pequeño ejercicio en donde tengo algunas imágenes y conforme yo voy bajando el scroll, van apareciendo las imágenes. Esto es totalmente hecho con CSS y la intención es que veamos cómo funciona. Ese es el primer comportamiento a través de la visibilidad de los elementos. El segundo ejemplo es a través del scroll, es decir, conforme a la posición del scroll nosotros vamos a poder correr animaciones. Por ejemplo, tenemos este header y conforme yo voy bajando el scroll, ve cómo se anima ese header, automáticamente se queda pegado. Y yo puedo seguir navegando, si me regreso, vuelve a su estado original. Y de nuevo, todo esto es manejado única y exclusivamente con CSS, así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. El primer ejemplo tiene que ver en poder configurar una animación basada en la vista de los elementos. Aquí yo tengo nuestro HTML con algo de CSS, en lo que yo lo único que voy a hacer es mostrar imágenes que están dentro de una capa. Y cada imagen va a estar intercalada, es decir, una imagen va a estar más a la derecha y otra imagen más a la izquierda. De hecho, puedes ver que tengo la imagen de la izquierda muy a la izquierda. Eso es nada más para agregarle un efecto. Pero si nos vamos aquí al HTML, vamos a ver primero la estructura. Para el HTML, literalmente, como les decía, tengo una capa y dentro tengo una imagen que es la que voy a animar. Para el CSS, cada una de esas capas tiene un display flex y a su vez estoy intercalándolas a través de NTHChild, tanto para odd y para even. Ve cómo lo único que hago es aplicar un translate X para el caso de las imágenes que están a la derecha y un translate X con valor negativo para las imágenes que están a la izquierda. De hecho, yo puedo comentar esto simplemente para que podamos ver el resultado sin esa transformación y así quedarían nuestras imágenes. Es lo único que tenemos configurado. Más allá de eso, tengo un keyframe que me va a servir para montar mi animación, en donde yo estoy utilizando que la imagen o la animación empiece cuando la opacidad esté en 0 y tenga un scale de 0.8 y termine con un opacity 1, scale 1 y nos aseguremos que el translate sea 0, ¿no? Prácticamente bastante sencillo. Ese sería el ejemplo. Así está, nada está funcionando. Y aquí viene lo interesante. Podemos utilizar nuestras animaciones como comúnmente lo hemos hecho siempre. Vamos a empezar con la propiedad de animation. Sin embargo, aquí vamos a nombrar nuestra animación. Nuestra animación se llama appear. Ahora, vamos a necesitar decirle el tipo de animación, o más bien la función de animación. En este caso va a ser lineal. No le voy a especificar un tiempo, porque dado que no estamos manejando animaciones que se reproduzcan automáticamente, no necesitamos especificar un tiempo. Entonces, ahorita pues todo está igual, ¿no? O sea, realmente si actualizo esto, no parece ser que esté funcionando, pero bueno, vamos paso por paso. Lo siguiente que tenemos que hacer es especificar el tipo de animación que queremos ejecutar. Ya especificamos la animación, pero ¿cómo la queremos ejecutar? Aquí vamos a utilizar una propiedad nueva que se llama Animation Timeline. Es decir, ¿cómo se va a controlar el timeline de nuestra animación? Aquí hay varios valores, pero vamos a ver dos nuevos. Uno, a través de la función view. View es una nueva función que le va a decir a CSS que queremos manejar el timeline de cada una de estas capas como si fuera una vista, es decir, que el porcentaje visible de cada uno de esos elementos va a representar del 0 al 100% de nuestra animación. Entonces, si yo me regreso, vamos a ver que de por sí ya tenemos algo. Podemos ver que incluso nuestra imagen está un poco opaca y ve que poco a poco pareciera ser que se va iluminando, ¿no? O se va haciendo con más opacidad.
La verdad es que se nota muy levemente, pero podríamos ver la diferencia si nosotros a lo mejor cambiamos el scale a 0.2, ¿no? Se nota mucho más que conforme voy bajando el scroll, se va agrandando mi imagen. Esto es porque, como les decía, estamos sobre la función view, entonces se calcula el porcentaje visible de cada una de estas capas y digamos que ese porcentaje lo transforma a un timeline de 0 a 100%, en donde dependiendo de qué tanto porcentaje se ve ese elemento en el viewport, es que equivale al porcentaje ejecutado en nuestra animación. Entonces, sin embargo, esto no cumple como tal el demo inicial, aunque ya se ve bastante bien. Ve como todo esto es completamente con CSS. Si nos regresamos aquí a nuestras propiedades, vamos a agregar otra que se llama Animation Range. Animation Range nos dice cómo queremos que funcione nuestra animación de inicio a fin. Es decir, qué es lo que queremos que pase cuando inicia la animación y cuando termina. Hay muchísimos valores, de hecho aquí te coloco algunos de los que puedes encontrar en la documentación de MDN. La idea es que tú puedas jugar con los valores para que veas cada una de las combinaciones y los resultados. Sin embargo, una de las más sencillas para empezar a practicar animaciones basadas en la vista es la siguiente. Vamos a escribir entry para toda la parte de entrada, animación de entrada, y nos van a pedir un porcentaje. Vamos a darle que inicie al 20%. Estos dos valores significan la entrada, cómo queremos que la animación inicie cuando empiece a verse nuestro elemento sobre el viewport. Y la siguiente propiedad es cómo termina. Aquí podemos utilizar diferentes valores, por ejemplo cover o contain. Vamos a ponerle contain, que es muy similar a cómo funciona el contain cuando utilizamos un background image, y también nos pide un porcentaje. Vamos a darle un 10%. Ahora vamos a ver el resultado. Tenemos nuestra imagen. Conforme bajamos, vamos a ver que hay un pequeño glitch. Aparece ahí la imagen en la parte inferior y después desaparece. Esto es porque nos hace falta una animación adicional, una propiedad, pero después empieza la animación completa, ¿ok? Y la última propiedad se llama Animation Fill Mode. ¿Cómo queremos que termine nuestra animación? Hay varias opciones, ya incluso de forma tradicional, seguramente ya conoces forwards y backwards. Vamos a utilizar both, porque lo que queremos es que si la animación termina, el último estado de esa animación o del estado de CSS sea con base en esa animación. Es decir, que no se regrese al 0% nuestro timeline. Entonces, eso va a provocar que ya no aparezca ese glitch, porque no va a correr la animación ni se va a regresar a su estado original con el Animation Fill Mode. Entonces ve cómo a partir del 10% es que empezamos a ver nuestra animación ejecutarse. ¿Qué pasa si colocamos otro valor? Por ejemplo, el 0%. Lo que va a hacer es que inmediatamente el primer píxel que se muestre de la imagen o de la capa va a hacer que se ejecute nuestro timeline o nuestra animación. Entonces, quizá no se nota tanto porque estamos escalando demasiado esto, pero vamos a ponerle 1. Ahí está. Ve cómo en la parte inferior inmediatamente se empieza a mostrar nuestra imagen. Después la siguiente. Después la siguiente y así sucesivamente. Si lo colocamos, por ejemplo, aquí está, entry 50%. Vamos a ver que hasta que la capa o el viewport esté al 50% mostrando la capa, se va a ejecutar nuestra animación. ¿Ve? Entonces podemos ir manejando cada uno de estos valores pues, para tener las animaciones de la forma que nosotros queramos. Entonces vamos a eliminar esta parte para que ahora sí mostremos con todo y el translate. Y vemos que la imagen se tiene que mostrar de izquierda a derecha. Y la derecha también se va acercando más al centro.
Entonces, esa es la primera forma en la que nosotros podemos empezar a crear animaciones basadas en la vista de los elementos, que tanto se está mostrando el elemento en el viewport, para que entonces esa imagen se convierta en un timeline. Ese porcentaje se convierte en un timeline y a partir de ahí podemos empezar a jugar con diferentes efectos. Nuestro segundo ejemplo tiene que ver con un comportamiento basado en scroll, es decir, que nuestro timeline no sea cada elemento que nosotros marquemos, sino que sea todo lo que cubre la altura de nuestro scroll. Es decir, el scroll desde que está en la posición 0 hasta que está hasta la parte de abajo, lo vamos a considerar nuestro 100%, ¿no? Entonces, imagínense que conforme nosotros utilicemos el scroll, vayan sucediendo ciertas animaciones. Ahora, aquí tengo las mismas imágenes del ejemplo anterior, pero aquí estoy agregando un header, que es el que vamos a animar. Vamos a ver cómo está creado ese header. Vamos a empezar por el HTML. Igual, para las imágenes simplemente es para que el documento sea más largo, pero realmente no tiene una función específica a las imágenes. Tengo un header, el cual a su vez tiene una capa que se llama image, dentro está nuestra imagen, y después .title con el título de nuestro sitio web, Vida MRR, que por cierto los invito a que den un like si les está gustando este tutorial o se suscriban para ver más tutoriales de CSS. Entonces tenemos la parte del CSS para nuestro sitio. Aquí tengo el body simplemente para un formato para nuestro texto. El header tiene un background color white, display flex, align item center, una altura automática porque eso es importante. Position sticky, le puse un position sticky para que se quede en la parte superior. Y para que funcione tenemos que colocarle top 0, es decir, la posición en donde van a colocar ese sticky position, ¿no? Y un padding 10 píxeles, simplemente el espacio interior de nuestro header. Después para nuestra imagen tenemos 128 píxeles, 20 píxeles de margen a la derecha. Para nuestro título un font size 4M. Para nuestro, aquí tenemos otro title, pero ahorita vamos a colocar ahí las animaciones. Y para el header IMG también vamos a colocar animaciones. Aquí tengo varios keyframes, voy a explicarlos rápidamente. Lo que quiero hacer es que conforme baje el scroll, mi header se haga mucho más pequeño, tanto la imagen como el texto. Entonces que llegue a un punto en donde incluso se pueda mostrar una pequeña sombra. Ve como ahorita no está la sombra y también un color de fondo diferente. Entonces tengo una primera animación para el texto shrink, en donde cambio el font size de 4M a 2M. Después la misma animación de mi imagen, en donde empiezo en 128 píxeles hasta 32 píxeles. Y por último, para nuestra sombra, va a ser un box shadow, en donde no hay sombra. Y voy a mostrar un box shadow con 0.5% de opacidad, 10 píxeles de profundidad y algunos otros valores para esparcir la sombra, ¿ok? Y por último empiezo con un background color de blanco y lo transformo a un tono un poco más gris. De hecho, vamos a hacerlo más fuerte para que se note la diferencia. Entonces, vamos a utilizar prácticamente las mismas propiedades que vimos anteriormente. Vamos a empezar primero con este. Vamos a definir nuestra animación. Animation, 2 puntos. Vamos a decirle que esto es shadow y vamos a ponerle linear. Ahora vamos a especificar el timeline. Aquí viene el cambio importante. Anteriormente utilizamos la vista, pero ahorita necesitamos basarnos en el scroll. Entonces hay una función que se llama scroll. Y listo, automáticamente con eso ya podemos tener el control de nuestro scroll, pero todavía no aparece nada. Tenemos que especificarle el rango. Entonces vamos a decirle animation range. Voy a decirle 0. Aquí vamos a utilizar píxeles para que vean otra forma de especificar tanto en dónde empieza la animación como dónde termina. Es decir, de entrada va a empezar desde el píxel 0 o la posición 0 en este caso de nuestro scroll y va a terminar a los 150 píxeles. Es decir, una vez que el scroll esté en 150 píxeles en el eje Y, se va a detener. Ese va a ser nuestro 100%. Entonces vamos a ver.
Aquí parece ser que algo ya estaba pasando. Vean cómo incluso se empieza a oscurecer nuestro header, pero hasta ahí se queda, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se resetea? Porque tenemos el mismo problema del ejemplo anterior. Necesitamos especificar nuestro animation fill mode. Entonces voy a decirle animation fill mode es igual a boat. Una vez que termine la animación, queremos que se quede la animación con el último estilo. Entonces, ahora sí, vean cómo ya se queda totalmente gris mi header. E incluso ve que ya aparece la sombra. Aquí ya aparece la sombra y conforme regresamos a la posición inicial, se va desvaneciendo. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora necesitamos aplicar el mismo estilo, pero para nuestros demás elementos. Básicamente podemos copiar las 4 propiedades, irnos a, por ejemplo, a .title y nada más cambiar el nombre de la animación. En este caso es shrink. Y en IMG es shrink image. Entonces vamos a probar el resultado final. Si yo hago scroll, voy a ver que poco a poco, de hecho así lo voy a manejar, poco a poco se va haciendo más pequeña la interfaz de mi header, se queda en el punto que yo especifiqué y puedo seguir navegando. Cuando quiera regresarme, ¡boom!, crece de nuevo. ¡Wow! Entonces, pues sí, esa es una nueva forma de poder utilizar animaciones basadas en el porcentaje visible de los elementos a través del viewport o del porcentaje de scroll dentro de nuestro sitio web. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. No dejarme sus dudas y comentarios. Ya conocían estas propiedades y si creen que con esto podamos crear animaciones muchísimo más sencillas, crear sitios web interactivos donde no necesariamente tenemos que involucrar el uso de JavaScript para poder lograrlo.